Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas el día de hoy. Acá en la Biblioteca Pública de Conchalí nos encontramos en el conversatorio con Leopoldo Quesada Ruz, autor del libro Cuentos, Relatos y otras hierbas. Hoy tenemos la gran oportunidad de encontrarnos en un espacio de conversación, reflexión y análisis de un libro que se escribió desde el cotidiano del autor, en sus múltiples realidades y con un proceso creativo que integra su trabajo, sueños y otros imaginarios. Aquí en la Biblioteca Pública de Conchalí, en su misión fundamental de difundir y promover el trabajo de los autores locales en torno a la visibilización de sus obras. Es un espacio que invita a los vecinos y a las vecinas para encontrarse en torno a la lectura. Por eso hoy les damos la más cordial bienvenida, agradecidos de que estén hoy aquí ahora con nosotros. Darle la bienvenida también y saludar a la encargada de la Biblioteca Pública de Conchalí, a la Jenny Jara Vargas, ¿cierto? A nuestros invitados, invitadas. Así es que partimos. Muchas gracias, Lore. Bienvenidos, amigos, a este masivo grupo. A veces la masividad no tiene que ver con el número, sino con la calidad de personas. Y por eso, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que nos van a ver a través de las redes. Doña Lore, muchas gracias. Usted me nos dirá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, fíjate, muy bien. Muy contento de esta segunda patita. Recordemos que hace 3 meses tuvimos la presentación del libro y ahí lo dimos a conocer a la gente, tuvimos muy buenos resultados y luego quisimos hacer esta segunda instancia en la cual nos interesaba mucho poder profundizar algunas cosas, tener una conversación con nuestros lectores y razones de tiempo, salud, etcétera, nos postergaron. Pero aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias entonces por este espacio. Antes de comenzar, vamos a partir con una pequeña entrevista al autor para conocerlo en profundidad y así nosotros podamos entender desde dónde nace toda esta obra. Primero que nada, ¿por qué te dicen Polo? Bueno, mira, desde muy niño que me dicen Polo, ¿ya? Incluso en algún momento en mi vida pensaba que me llamaba Hipólito, porque a los Hipólitos también le dicen Polo, ¿ya? Yo tenía claro, no, mi nombre es Leopoldo, que es el nombre de mi padre y mi bisabuelo. Hoy día es cada vez menos común, pero es un nombre muy bonito y cuando me llaman Polo lo recibo con mucho cariño. Es más, en algún momento yo te contaba, tenía un amigo que se llamaba Leo y todos decían que éramos el dúo Polo-Leo. Entonces, nos permitía hasta jugar con esas cosas simpáticas. Qué gracioso. Y cuéntame, Polo, ¿por qué un terapeuta ocupacional trabaja en un área municipal, en el ámbito administrativo y escribe libros? Te cuento, yo llegué a la MUNI el año 94, habiéndome titulado como terapeuta ocupacional en el 93. Tuve una experiencia cortita, trabajando en una clínica psiquiátrica y luego me invitan a trabajar acá en la MUNI como orientador laboral. Y mi experiencia acá en la MUNI fue apoyando los procesos de iniciación laboral en ese tiempo el departamento laboral junto con Florencia Ursúa, Alejandro Vargas, la Pati Jiménez, que si alguno de ellos tiene la ocasión de ver este video, evidentemente les mandamos un gran saludo. Y ahí tuvimos experiencias muy bonitas. Una que me llenó mucho de orgullo, que yo te contaba, es un manual que elaboramos de búsqueda de empleo. Hay muchos manuales, pero lo que quisimos hacer, fíjate, fue un manual que fuera muy sucinto, muy breve, muy acotadito, que te pudieras meter en el bolsillo del pantalón y que la gente tuviera algunos tips para buscar empleo. Sense, el organismo técnico que trabajaba con nosotros, posteriormente elaboró uno mucho más técnico, pero a partir de los elementos que nosotros hicimos, que es una cosa muy cotidiana, muy cercana para la gente y muy útil, fíjate. Que fue una experiencia muy bonita en aquel tiempo. Luego me trasladaron a distintas funciones, inspección, patentes, la misma biblioteca,
en su momento ya el Centro Cultural Leganés, y Transparencia finalmente. Bueno, en ese tiempo he tenido como experiencias muy bonitas, algunas de ellas las hemos incorporado en los libros, y otras surgen de otras vías. Desde muy niño me gustaba leer, fíjate, y también escribir. Y por tanto sentí que era preciso en algún momento cumplir con este famoso sueño que nos habla el héroe Martí, que todos debemos escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Yo siento que todos estamos llamados a eso, que tiene que ver con el sentido de la trascendencia. ¿Cómo dejamos algo bueno a los demás? Qué lindo escuchar eso sobre la trascendencia y dejar algo a los demás, que tiene que ver con las experiencias personales, las experiencias artísticas, las experiencias que nos hacen transportarnos a otras realidades o a otros momentos. Entonces, desde ahí, ¿cómo tú vinculas la pulsión creativa o esa pulsión por la necesidad de escribir algo, partiendo desde un lugar como súper paradójico que fuiste encargado de una biblioteca? Entonces, ¿cómo fue ese momento y ese espacio para ti para poder empezar a relacionarte con la lectura, con los libros, con lo artístico de alguna manera? Tal como te contaba, a mí me gustaba mucho leer y ser encargado de la biblioteca, que no es una biblioteca pequeñita, esta biblioteca es enorme, una maravilla comparable a la que teníamos en aquel momento, pero teníamos una vida cultural muy potente, ¿ya? Y me di el trabajo, que es parte de uno de mis defectos, de observar personas. Entonces, algunos de nuestros clientes frecuentes los transformé en personajes de los cuentos, particularmente el viejo, ¿ya? En que, si bien ahí me posiciono como encargado de la biblioteca en San Antonio, ¿ya? Pero el relato de este lector habitual que es un poquito misterioso y que establecemos a veces las personas encargadas de una relación muy estrecha. Otros cuentos surgieron de situaciones muy cotidianas. Por ejemplo, la señora extremadamente delgada tenía a Lila, es una persona que alguna vez vi en la micro y que me llamó mucho la atención. Íbamos en la micro y de repente alguien ve otro vestida completamente de lila. Y la cosa era extraña y comienzo ahí una fantasía a construir a partir de eso, en que la persona sube nuevamente a la micro y en realidad es un personaje muy relevante en nuestras vidas. Bueno, otra me ha pasado muchas veces en que sueño algo y a veces se nos olvidan los sueños, fíjate, pero los sueños tienen una potencialidad tan grande que me despertaba yo y decía, oh, tengo una idea, voy a ponerme a escribir. Y mi señora me decía, oye, son las 3 de la mañana, déjame dormir. No, pero esta idea es un cuento muy entretenido, muy bueno. Y prendía el velador y poniendo a escribir. Y en un par de horas salía algunos cuentos muy encachados, muy bonitos a mi gusto. Así que son experiencias como de ese tipo, fíjate. O sea, tu proceso creativo partió desde el cotidiano, desde un lenguaje que en el fondo te permitía lidiar como con la realidad y con la fantasía. Con la fantasía. Entonces, ese tema me gusta mucho a mí, fíjate. Y por eso conversamos la vez anterior, que decíamos, si me siento inspirado por algún referente, el realismo mágico. Esto de mezclar la realidad y la fantasía, lo natural y lo sobrenatural, me encanta. Entender que no estamos solos y que hay realidades que van más allá de, como decía Hamlet, más allá de tu filosofía, más allá de lo evidente. Sí. Y entonces, en ese momento, cuando estabas con un proceso creativo súper fértil, muy emocionante, que estabas tomando historias o ideas desde tu trabajo, desde tu experiencia personal o desde los mismos sueños, construyendo esta historia, ¿en qué momento tú dices, ya, yo voy a escribir un libro? ¿Cuál fue el hecho, así como puntual, que gatilló este libro que tenemos hoy acá? Sí, un momento clave fue una invitación que nos hizo la Universidad Miguel de Cervantes, donde estudio actualmente Derecho, a postular a un concurso de relatos de pandemia. Imagínate, estamos estando en la universidad, en medio de la pandemia, clases online, y nos invitan a escribir. Y yo presento
un relato del género epistolar, es decir, una carta, que se basa en una situación real. El pésame que le dimos a nuestro cartero, que es una persona bellísima, digamos, y que fallece de COVID. Entonces nos contactamos con la hermana de él y le hacemos llegar nuestro pésame. Esa construcción del pésame, de la relación con ella, la adorno un poquito con elementos imaginarios y la presento en el concurso. Con tan buena fortuna obtengo el primer lugar. Y por otro lado, cuando hacemos la premiación, me invitan a leerlo y yo lo declamo con esta habilidad que Dios a uno le ha dado, de mezclar sentimientos, entonaciones, etc. Y les encantó. Por otro lado, lo compartí con Mercedes, la persona que reemplazó a Esteban, y ella a su vez lo compartió con las personas que lo conocían, los vecinos, los usuarios, los compañeros de trabajo, y sentían que el relato lo reflejaba, pero que además lo notaba una emocionalidad que los conmovió. Y eso a mí me alegró, el provocar sentimientos en las personas, sentimientos en orden a no olvidar a los que han partido y a tenerlos presentes nuevamente. Eso, uniéndolo a relatos que yo ya tenía hace mucho tiempo, ¿ya? Fui construyendo este pequeño librito que, contactándome con primero una editorial colombiana, luego una editorial chilena, lo hemos publicado con inscripción de propiedad intelectual y todas las que corresponden. En ese sentido, si bien no es un superventa, no está entre los libros más vendidos del mes, pero sí un libro que han recibido con mucho cariño los lectores. Para eso a mí me basta, eso me sobra. Y justamente tomando eso que dices que con mucho cariño los amigos han recepcionado este libro, a mí me llama mucho la atención y me gustaría que nos contaras el tema de la ilustración de este libro, porque aquí hay dos artistas que están trabajando en base a los textos de cuentos, relatos y otras hierbas, y me parece tremendamente interesante el cómo se gestó esta ilustración y cómo fue eso. Cuéntanos en detalle. La ilustración es obra de Mario Peña, que es compañero nuestro de tránsito, un tipo muy talentoso, ¿ya? Y le digo que quiero hacer el libro y que quiero incorporarlo a él como ilustrador. No quería. Se resistió, te contaré. Pero él es muy talentoso y este talento tiene que trabajarse. La gente tiene que saber que tú lo tienes. Y por otro lado, a mí me haría mucho bien incorporarlo. Así que elige un cuento, le dije, y trabaja. Y me presenta a mí leyéndole mis cuentos a mis personajes. Me encantó. Y me presenta una segunda propuesta. Oye, pero ¿y se incorpora a Pinochet? ¡Pero loco! ¡Genial! Y sale justamente la ilustración, la segunda versión que la finalmente adoptamos, claro, en que está el caballero mirando de reojo, con un gesto desagrado, esta agrupación de personajes que me escuchan y participan de mis cuentos. Ese proceso me encantó a mí, cómo los personajes se hacen presentes y participan también de mi relato. Entonces, hay una conjunción, como te digo, de mis diversos personajes. Y eso ahora, a muchos se reían y me decían, oye, pero ¿quién es el que está ahí? Soy yo, pero no reconocen a ese viejo pelado. que es muy bonita la experiencia entonces de cómo se construye este libro y cómo vas tú como gestando esta obra a partir desde tu realidad, desde tu cotidiano. Y eso es algo que en el fondo acerca al lector, logra empatizar con las historias y no resulta un lenguaje difícil, lejano o que quizás sea como tedioso, muy por el contrario, un libro que se lee muy rápidamente, que es muy entretenido
y que es muy significativo en torno a la experiencia que tú nos cuentas. Entonces, me gustaría saber cómo tú llegas tú después ya al cuento final. ¿Por qué es este último cuento el que cierra este libro? Opté, fíjate, por cerrar esta colección de cuentos, esta antología, con un relato que le llamé Una visión capitalista ¿Ya? de Adán y Eva, Uh-huh. y que surge a partir de una situación de contingencia política muy simpática, cuando el presidente Piñera en su primer mandato hace mención a que Adán y Eva habían sido los primeros emprendedores, y él señalaba que lo hicieron porque fueron quienes hicieron algo prohibido, como fue comer el fruto en cuestión. Y yo digo, qué interesante, aquí hay una idea sabrosa, y desarrollo esto bajo este contexto de una visión capitalista de Adán y Eva, en que, como ustedes lo verán en el cuento, Eva es tentada por la serpiente. Y la serpiente es una truán que la engaña, la persuade, pero además la intenta sacar del paraíso para involucrarla en la economía. Y nuestra amiga ingenuamente cae en eso. Me encanta, súper representativo este cuento. Y bueno, me gustaría como un poco abrir la palabra para que nos den su opinión en torno al libro, o qué les pareció, qué sintieron, qué experiencia les recordó, o quizás a qué lugar los llevó a poder impregnarse de estos relatos y también involucrarse emocionalmente con estos textos, porque es imposible no hacerlo. Así que me gustaría como invitarlos a ver si es que nos pueden dar alguna opinión, contarnos su experiencia. A mí, bueno, hola Leopoldo. Hola, bienvenida. Gracias. Bueno, yo tenía a Leopoldo, lo tengo, desde toda la vida lo ubico y todo, como un personaje muy serio, muy compuesto, igual, muy formalito. Y cuando no he leído el libro tan en la totalidad, pero sí a través de lo que él nos ha compartido y algunos relatos que publicó, los leí. Entonces yo siempre esperé al comenzar el libro que tuviera un desencadenamiento, no sé si está bien dicha esa palabra, o un final o un resultado serio. Entonces cuando yo me ponía a leer o entendía la historia de Adán y Eva, por ejemplo, y después la del perrito, también como que cuando me encontraba con esa fantasía, como que me resistía a seguir, o entraba en la dinámica un poco llevado al niño que uno tiene siempre, y decía yo, qué bueno, qué rico, o sea, sí, tiene de todo, para todo público, para todo lector, y lo hace a su vez entretenido y dan ganas de seguir, que es lo que decía usted, que al final te mete y está livianito leerlo, que da gusto, y en el fondo te queda un saborcito como, no sé, qué interesante poder jugar con estos elementos que están ahí, y que solo hay que tomarlos y atreverse. Muchas gracias. Eso es muy potente también, como entender que todos tenemos nuestro niño interno, y como a veces nosotros lo bloqueamos, o en el fondo dentro de esta estructura o este comportamiento social que tenemos, a veces vamos tapando nuestra como luz, o nuestra efervescencia, o nuestra inocencia, o la manera La que imaginación. la imaginación, esa creatividad que los niños tienen a flor de piel, en el adulto como que se bloquea. Sí, el ser adulto a veces tranca nuestra imaginación, ¿no es cierto? La rutina, las obligaciones nos llevan a lo terrenal y nos hacen perder la imaginación, que es parte importante de nuestra vida y de lo que queremos ser. Déjame contarte algo. Fíjate que uno de los cuentitos, justamente relacionado con Caín y Abel,
que es muy breve, alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué sigue después? Tú lo determinas. El cuento ya no me pertenece, es tuyo. Uno lanza este relato y es el lector el que lo completa. Completa la ¿No obra. es cierto? Sí. Completa la oración, decía los humoristas. Entonces, queda en manos del lector cómo continúa esa historia. Y algo que decía Ivonne, que justamente fue una de mis intenciones, es en muchos de los cuentos quiero quebrar esquemas. Desestructura ¿No es un poco cierto? al lector. Que tenemos cierta estructura y ¡pum! Que surja algo que sorprenda al lector, que lo haga menos predecible. Y eso es un tema que evidentemente lo hago con la intención de mantener la atención y que me pregunten, bueno, ¿y hay algo más? Y claramente hay algo más. ¿Qué tal si seguimos con nuestros Por distinguidos supuesto, invitados? estoy esperando dos opiniones. Bueno, yo me gustaría comentar que yo creo que cada historia da para un conversatorio distinto, porque tienen un nivel de profundidad que tú bien dices, pues, es de fácil lectura, pero como bien mencionan ahora, cuando no tiene mucha estructura, uno le da más estructura. Eso en psicología también se ve así. Algo sin estructura, la persona pone su estructura y muchos de ustedes se basan en eso. Y yo siento que eso también invita a la historia en general. Y también veo que no hay un hilo conductor de la historia, pero sí hay un hilo conductor del relator, que es lo que lo pongo, que prima el carácter que le da a cada historia, esta forma de repente ver una historia que todos conocemos, pero la estoy viendo desde el lado, desde otra historia y desde algo súper cotidiano, o sea, la historia del perrito, por ejemplo. Entonces, más allá de que las historias no están conectadas, se logra conectar cada una de ellas porque tú logras ver la intencionalidad que hay detrás del autor, de qué es lo que plasma y cómo te puede llevar desde... De hecho, cuando hablas de la última historia, yo hubiera preferido que termine con la historia o bien con la historia de Caín y Abel, porque Claro. a mí la estructura da que te cambia toda la historia de la humanidad, que esa historia debe ser distinta. Entonces también puede ser un final o puede ser un comienzo. Exacto. Y a mí fue la que más me gustó fue esa, porque con la simpleza y lo breve del relato, hizo una cantidad tan grande de información y te abre, te explota tu imaginación de lo que podría ser nuestra vida hoy en día. Y en general, como digo, cada historia es así, pero me gusta mucho porque todas te invitan a reflexionar y también muchas que yo no me lo esperaba, como la historia de, pero ahora veía el título, no recordaba que hoy muere mi Dios, de que de verdad te puede escalar muy profundo y te toca tu emocionalidad de una manera bien fuerte porque es algo que se relata con tan crudeza, tanta amabilidad también al mismo tiempo de tratar ese tema que te toca sin creer. Toda la historia en algo, el sentimiento, la emoción te llega, pero hay algunas como esas que son mucho más potentes. Pues igual yo valoro eso, ese autor que yo no sabía que Leopoldo lo podía escribir así. De hecho en el libro lo reconocí así, una faceta que antes quizás lo había leído en unas publicaciones más breves que había visto en otras plataformas, por decirlo así. Pero en un libro así también como que conozco al autor, que me sorprende también que sea Leopoldo, el mismo Leopoldo que he visto hace 15 años acá en la movie, que tiene esta capacidad de jugar con los sentimientos, la descripción de la emoción y llevarte y engancharte, y como bien dices tú, de lectura, ¿verdad? Porque termina uno y que quiere seguir al tiro con el otro porque todos tenemos entregando algo como bien bueno. Sí, qué interesante la mirada de Eliseo cuando dice que ese cuento perfectamente puede ser el inicio o el final, es como el primero, huevo la gallina. Como que en el fondo ese cuento da para mucho y que potente también escuchar como otras miradas en torno a ese texto, porque también en el fondo que te entregue esa información o que sea como visto desde ahí es como como los múltiples como objetivos que tiene el autor, porque en el fondo, claro, como que esa estructura nos lleva a un lugar, transitamos esa historia con esa atmósfera, esa emocionalidad o lo que nos va provocando a nosotros, pero eso es lo interesante y ahí es cuando la obra se completa, cuando el lector empieza a reflexionar, cuando hace un análisis, cuando se apropia de una mirada, ahí es cuando la obra genera algo y eso es lo interesante. En el relato que plantea Eliseo, por ejemplo, el muere mi Dios,
que indudablemente está tomado de los relatos de los evangelios, y sería bastante fome copiar los evangelios, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el toque? Es ponerme como un personaje que vive ahí y que va desarrollando principalmente la historia a partir de sus sentimientos y emociones. La historia es secundaria. Lo principal son las emociones del protagonista de la historia. Y eso es bien encachado. Y el desarrollo, que también tuvieron en su momento los discípulos, que les costaba entender los procesos. Entonces, si yo fuera un apóstol, me dije, ¿cómo yo viviría eso? Entonces, claro, con esa confusión, con esa perplejidad. Te veo como apóstol. Hay un libro de Alfredo Rosenholz que es muy interesante, que habla de Chile perplejo. Y aparece en la portada un tipo así con cara de, yo me imagino esa situación. ¿Cómo cualquiera de nosotros en ciertas circunstancias históricas se hubiese posicionado sin entender plenamente lo que está pasando? Un discípulo, un apóstol, está en un momento histórico pero espectacular, revolucionario, pero no logra entender la magnitud de todo el cuento. Pero sí tiene una vivencia emocional que lo siente a concho, y que es lo que yo quise transmitir. El otro relato también, que es un relato que parte de una situación bíblica, es el de Caín y Abel. Como decía Eliseo, y ahí fue mi juego interesante. ¿Qué hubiese pasado si? Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado si las cosas hubiesen sido distintas? Pues claro, ahí coloco a Caín respondiéndole a Dios esa famosa pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Y Caín, en vez de hacerse el beso, en vez de intentar ocultar su crimen, le muestra a Dios su hermano que está bueno y sano. Eso, también, siendo un relato muy breve, a mí me encanta. Y con el toque de humor que Sin tiene duda. su cara de pavo. Con su cara de pavo, esa cara de perplejo. ¿Por qué están hablando de mí? ¿No es cierto? Y los dos hermanos se han cuidado. Ninguno mató a nadie. Borges tiene un relato que es muy encachado al respecto, en el cual se encuentran Caín y Abel. Y no está muy claro quién mató a quién. Caín dice, ¿sabes que yo no estoy seguro si yo te maté a ti y tú me mataste a mí? Pero no importa, somos hermanos. Chócale. Eso, fíjate, posicionarnos en una posibilidad es lo que quise transmitir ahí. Y fue un relato muy cortito, como te digo, que algunos los ha desconcertado, pero otros los invita a pensar y a incorporarle. Nos queda una sola invitada más. Me estaba preguntando si el conversatorio es de ida y de vuelta, porque También, te escucho pues. hablar demasiado. Es el polo, ¿qué más espera? Es lo que hay. Entonces, no, yo siento que, a ver, a Leopoldo lo conozco desde hace 18 años, cuando llegó, como él dice, allá a laborar. Y en esa oportunidad me acuerdo que yo trabajaba con discapacidad. Y el chiste de ese espacio es el siguiente. Él se subía a la silla de ruedas que nos llegaba a pegarse con algún vecino. Y se subía y se desplazaba. Y a mí me producía pavor, pues yo decía, ¿pero cómo? Porque, a ver, un poco, una cosa es quebrar esquema, ¿no es cierto? Imagínense desde 18 años pensando recién en las personas con discapacidad, no sé, ¿verdad? Y sentirlo al que se paseaba dentro de la silla de ruedas. Nosotros así, pero bueno, forma parte de lo que sea. En una persona rompe esquema. Y entre medio de, como dice acá la invitada, no sé, Ivonne, como dice Ivonne, que ya lo ubica así como dentro de una persona muy estructurada, ¿ya? Existe la otra. Y dentro de eso, dentro de cada uno de nosotros también existe un otro, que a lo mejor es más estructurado que el que se ve loco va dándose vueltas por ahí, ¿no es cierto? Pero que es capaz de tener la habilidad de hacer cosas más allá. Porque la verdad que cada uno de nosotros tiene más de una cascarita, tenemos otra, ¿no es cierto? Pero aquel que se atreve a hacer cosas más allá, yo creo que esas habilidades son impagables. Fuera de que un cuento, el otro, a mí, por ejemplo, el que más me gustó fue el de la señora extremadamente Lea. que de hecho en un minuto lo conversamos antes de que se convirtiera en lo que es hoy día. Entonces, La mentira es una de mis desde revisiones nuevas. desde esa visión, ¿ya? Pucha, para mí, efectivamente, que ella se vista de lila es encantador porque,
Lo otro es mostrar que el amor es algo terrible y no lo es, creo. No lo es. Es un paso, ¿no es cierto?, a una vida distinta. Pero yo creo que también invita internamente no solamente a ocuparse de los cuentos, sino a saber de qué somos capaces, todos los demás. O sea, tú como Lorena eres capaz de hacer, a lo mejor tienes otras habilidades, cualquiera de nosotros tiene otras habilidades, pero ser capaz de mostrarlas y tenerlas, bueno, en el caso de él, ¿no es cierto?, en algo así, es un tremendo atrevimiento, pero es aquello a lo que uno se arroja de cabeza y, ¿no es cierto?, y es capaz de mostrar a otros de lo que sus habilidades y hacia dónde quiere llegar también. Y es una invitación a cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, a llegar un poco más allá. Qué lindo lo que dice. Mucha gente me ha comentado y me ha dicho, yo también escribo. Ya pues, ¿qué esperas? No, pero es que, no, dale, inténtalo. Este proceso no está exento de errores, sin duda, pero es muy bonito, fíjate, el compartir ciertas vivencias. He dicho a personas que han tenido situaciones muy dramáticas, lo liberador también que resulta escribir. Y eso creo que nos hace ir muy bien. Polo, perdón, y después de esto, ¿ya ha pensado lo que viene? Bueno, ya tenemos un cuentito nuevo que les queremos presentar hoy día. Ah, mira, Y tengo varios no lo en sabía. carpeta. No lo sabía. Adelante, la siguiente. No te lo digo. No lo sabía. De la versión 2. No lo sabía. Estando ahí al lado, más que el lado. Uno de los cuentitos regalones que me gustó mucho y que fue bien recibido es Hofer, el perrito. Sí. Entonces hicimos Hofer, el perro. Creo, estimado señor editor, que debemos cambiar el nombre de este relato, ya que mi nombre ya no es Hofer, ahora es Hoferé. Sí, pues, como ustedes tal vez recuerden, yo fui el perrito que le regalaron sus padres a Yeshua o Ben Yosef, el mismo Jesús de Nazaret. Les contaba cómo él me puso por nombre Hofer, que significa excavador. Ah, de veras que no les conté. Y cómo crecimos juntos, lo cuidé y lo protegí de sus enemigos. Y que incluso llegué a dar mi vida por él. Cómo pasaron los años hasta que lo dejé en manos de su ángel de la guardia, mi querido amigo Casier. Efectivamente pasaron los años y envejecí. Tengo que contarles que aunque me costaba caminar, mi amo, que ya era un joven hecho y derecho, me cuidaba con mucho cariño. Fallecí y fui enterrado bajo un antiguo olivo. Mi amo tuvo gestos conmigo que en aquel tiempo no eran muy comunes. Me envolvió en un manto de bordes azules que, según supe después, eran los pañales con que María lo había envuelto al nacer y que conservó por muchos años. Entiendo que no estaba muy conforme con esa decisión, pero consideró que me lo merecía. Comprenderán que si les estoy contando esto, es que algo pasó. Vamos para allá.